y alegría para mí participar en esta conferencia de la Bienal y estar un poco en Buenos Aires, aunque esté a la distancia. Y agradezco a todos por esta oportunidad de presentar mi trabajo. Soy porteña, como decía Roberto, egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y hace 15 años creé el estudio Tau Arquitectura en París. En la charla de hoy quisiera compartir con ustedes algunos de los proyectos de nuestro estudio Tau en relación con la ciudad y con las infraestructuras. Tuve una infancia agradable en un barrio de Buenos Aires, Villa Mitre. Mi abuela tenía una librería, lo que me permitió pasar bastante tiempo jugando a la vereda. Con mi papá nos gustaba mucho caminar y en esa época sabía que había caños que pasaban por debajo de las veredas. Me habían contado que un arroyo pasaba abajo de la avenida Juan Justo, pero aún no sabía que eran las infraestructuras. Estudiando arquitectura me di cuenta que el tema que me interesaba y que me sigue apasionando es el de los espacios colectivos y la ciudad. Voy a comenzar por contarles cómo empecé a interesarme con la relación entre los espacios públicos y las infraestructuras. Al principio, las infraestructuras me suscitaron curiosidad por su complejidad, y luego fui acercándome con una perspectiva más sensible y pensando en cuáles eran las relaciones que podía tener con la naturaleza y con los humanos, con los espacios públicos y cuáles serían las posibilidades de intervenir como arquitecta. Al finalizar mis estudios de arquitectura, obtuve una beca de intercambio en Finlandia y otra, este era el Arroyo Maldonado cuando se construyó la avenida de Juan Justo. Y aquí ya estoy, luego de la beca en Finlandia, tuve otra beca del IAEST en Holanda, para una práctica en la Agencia de Arquitectura de los Ferrocarriles Holandeses. Me di cuenta que en las estaciones era necesario pensar los espacios a partir del movimiento y me interesó también ver cómo un mismo programa a lo largo de una línea declinaba centralidades diferentes según el entorno y las condiciones de cada localidad o ciudad. Volví a Buenos Aires, pero con ganas de continuar mis estudios y orientándolos a la investigación de espacios urbanos, y de allí, en la primera etapa, fue Viena, la Escuela de Artes Aplicadas y su Instituto de Diseño Urbano, donde también estaba Laura Espinadel, que había estudiado conmigo en la fábrica. Viena fue un terreno de estudio inspirante para los espacios públicos que se iban transformando, incluyendo las infraestructuras pensadas como arquitecturas, como la línea del subte que vemos aquí en la foto, que fue diseñada por Otto Wagner en sus estaciones. Esta es una de las estaciones y es en parte aérea y en parte subterránea. Otro tema que me interesó mucho fue todas las obras del periodo de la Viena Roja, de 1923 a 1933, con los conjuntos habitacionales alrededor de patios, como el Karl-Marx-Hof que tenemos aquí en la foto, que eran los centros de la vida comunitaria. Ya durante mis estudios en la facultad me había gustado mucho estudiar los conjuntos de Bereterville en Flores y Caballito y la obra de la Comisión de las Casas Baratas, que eran coetáneas con estos Hof de Viena. Hice un concurso en el área de la antigua universidad en el centro de Viena, cuando estaba allí, y lo ganamos. Y era un proyecto que se proponía recrear permeabilidades entre los edificios y los espacios urbanos, incorporando intervenciones puntuales y discretas que promovían la vida comunitaria de los habitantes y los estudiantes. De allí continué las investigaciones en la Universidad de Delft en Holanda, también en Viena, y trabajé en el estudio de Mecana y en OMA con Rem Koolhaas. En esa época el estudio en Rotterdam éramos alrededor de 20 personas, era mucho más chico que actualmente, y hicimos un concurso para la Municipalidad de La Haya
explorando la intensificación programática de los espacios urbanos y las relaciones con las infraestructuras en un contexto de una ciudad de mutación cambiante. Más tarde, no lo ganamos, más tarde participé en otro concurso con OMA para una escuela de ingeniería en Francia, y esta vez el contexto era completamente diferente. Era un área que aún no estaba completamente urbanizada, pero ya existían algunos edificios muy expresivos, icónicos, por ejemplo los edificios de Beaufort. Y nosotros exploramos una propuesta completamente diferente, que era crear un edificio ciudad, pero con una urbanidad latente al interior de la manzana en espera de la llegada de las infraestructuras. En 1988 partí para Francia y allí comencé a trabajar con el estudio de Renzo Piano en el concurso del aeropuerto de Kansai, y fue mi primer encuentro con las infraestructuras del área. Ganamos el concurso. Al principio me sorprendió la escala y su geografía, porque estaba en un edificio de 1,7 km construido en una isla artificial. A esto se agregaba la escala de los aviones, los diferentes flujos de pasajeros, las fronteras en el interior de un edificio y hasta un people mover para poder acortar las distancias. Ninguno de los que participábamos en el equipo había hecho antes un aeropuerto, y nos apasionó pensar el proyecto dando forma a los espacios y a la estructura a partir del movimiento y de la secuencia. Luego continué trabajando con estos temas de aeropuertos y los temas de movilidad y otros también, como teatros y proyectos urbanos, en el estudio de arquitectura de los aeropuertos de París que dirigía Paul André. En paralelo comencé la docencia en París y luego en Nantes y el aeropuerto de Kansai. Junto con una colega irlandesa, Susan Dunn, tuvimos un atelier que se llamaba Ciudades en Movimiento, en el que explorábamos proyectos en relación a las ciudades. También habíamos hecho un atelier sobre la metrópolis de Buenos Aires, y aquí vemos a los alumnos de Nantes trabajando sobre una gran foto sobre la que comenzar a poner en evidencia sus reflexiones y sus intenciones. Bueno, hace 15 años creé el estudio de arquitectura y urbanismo Tau en París. Son las iniciales de Torre Architecture Workshop, un poco inspiradas en el Renzo Piano Building Workshop, y haciendo un juego de letras también con el terminal de TWA de Sarien, que es un edificio que admiramos. Lo que les voy a proponer, bueno, les voy a contar un poco cómo funciona el estudio. El estudio es relativamente pequeño, pero funciona como una red colaborativa en la que, según el programa, nos asociamos con paisajistas, ingenieros, sociólogos, especialistas en transporte, economistas, a fin de constituir un equipo que nos permita cuestionar y responder a las problemáticas de cada proyecto. El trabajo pluridisciplinario nos permite analizar desde ángulos distintos para explorar respuestas innovadoras, adecuadas al sitio del programa, y con un cierto grado de indeterminación que nos permitan adaptarnos a los cambios. Todo el tema de la temporalidad es bastante importante en todos los proyectos que realizamos, y nos interesa trabajar en diferentes programas, hábitat, educación y healthcare, el cuidado de la salud. Nos interesa también la investigación y experimentación, y después de la pandemia creamos un Tau Lab en una ocupación temporaria que es el Village Reil en París, que es un antiguo convento que compartimos con artistas, asociaciones, una colocación solidaria y también un centro de migrantes. Los invito a que pasemos a los proyectos. Estos son algunos de los proyectos de nuestro estudio. Este es un poco el ambiente del Tau Lab del Village Reil, donde tenemos muchas
tenemos bastantes actividades experimentales, estuvimos trabajando en la cartografía y tenemos bastantes reuniones de participación también cuando hacemos proyectos participativos. Los invito a que pasemos a los proyectos y les propongo un viaje con 3 escalas, si les parece bien, para visitar un poco nuestras experimentaciones entre la arquitectura y las infraestructuras. La primera escala es un proyecto en relación a la infraestructura aérea, es el aeropuerto de Bogotá. La segunda escala son 2 proyectos urbanos conectados con 2 de las nuevas estaciones del Gran París Express, que es una nueva línea de subte en construcción para unir la periferia de la región metropolitana de París. La tercera escala es este que está aquí arriba, a la derecha, y está ligado a la infraestructura ferroviaria y es el centro de mantenimiento de la línea OL que actualmente estamos construyendo en Nanterre, también en los alrededores de París. La filosofía de nuestro estudio en relación con las infraestructuras es cuestionarlas desde el punto de vista más sensible y ecológico para detectar cuáles son las oportunidades de actuar, creando espacios colectivos y humanizados. Bueno, les invito a pasar un poco al tema de las infraestructuras aéreas con el aeropuerto de Dorado. Pero primero les cuento un poco cómo pensamos todos estos espacios relacionados con Bahía. Después del aeropuerto de Kansai trabajé en varios proyectos aeroportuarios. Hicimos un taller en la Escuela de Arquitectura que se titulaba Aeropuertos del no lugar al hiperlugar. ¿Qué es un no lugar? Un no lugar es una categoría con la que Marc Roget, un etnólogo y antropólogo francés, define a los lugares sin identidad singular ni identidad, como una autopista o un supermercado, e incluye también a los aeropuertos. Al contrario, un hiperlugar es un espacio potencial a múltiples dimensiones físicas y sociales, donde las personas pueden realizar distintas actividades en múltiples campos sociales, en presencial o a la distancia. Esta es una definición que nos daba François Ager, urbanista y sociólogo francés. Las características del hiperlugar que retoma Michel Mousseau es la intensidad, la hiperespacialidad, las múltiples escalas, la experiencia y las afinidades espaciales. Es un poco como los espacios, los metaespacios que veíamos ayer en la conferencia, pero en realidad. Lo que nos interesa más allá de las categorías es encontrar la calidad del lugar y hiperlugar cuando creamos los espacios de movilidad, tránsito y paisaje que rozan con las infraestructuras. Quizás a causa de haber viajado bastante, tengo la convicción que son espacios urbanos en movimiento con mucha potencialidad, porque cuando estamos viajando se intensifican nuestras percepciones. En el aeropuerto estamos un poco en suspensión, en tránsito, flotando entre la salida y la llegada, un poco en todos los lugares que aparecen en las pantallas. Es un espacio en donde se mezclan los que viajan, los que parten, los que llegan, los que acompañan y los que trabajan. Así, bueno, una metáfora muy común es que así como las ciudades amuralladas tenían sus puertas para entrar, el aeropuerto es también la puerta de entrada a la ciudad y a la región desde el cielo, pero en parte lo es. El aeropuerto funciona también como una centralidad en la ciudad multipolar, y el terreno del aeropuerto es un espacio vacío de grandes dimensiones que en una cierta forma es un paisaje propio con sus pistas, sus hangares, su torre que se despliega en el terreno. Acá vemos, por ejemplo, el aeropuerto de Orly, y aquí vemos, este es el bosque de Meudon, y vemos que las dimensiones del aeropuerto, el vacío del aeropuerto es casi mayor que el de la forêt Meudon, bueno, es un poco menor que la zona cerca de Meudon. Este es un
un clin d'œil, un poco un guiño a un trabajo que hace un artista, David Thomas Smith, en su serie sobre el antropoceno, sobre los paisajes del aeropuerto. Esta es una composición que hizo con el aeropuerto de Las Vegas. Y este paisaje que tenemos en la tierra también se despega al cielo y genera también un paisaje de ruido, que es una de las cuestiones que se estudian actualmente, es todo cómo reducir todos los impactos negativos que tienen los aeropuertos en el territorio. Y aquí vemos un trabajo muy interesante del libro de Noise Landscape, en el que se superponen las trayectorias aéreas con las densidades que existen en el suelo. Y ellos hicieron una serie de fotografías de cómo impacta en el paisaje urbano estos paisajes de ruido. La crisis, estas mutaciones, ayer el aeropuerto también tiende a ser un centro multimodal, como en el caso del aeropuerto de Charles de Gaulle, que tiene una conexión con la red TGV y con los trenes de gran velocidad. Y los aeropuertos que son de menor escala van teniendo sistemas de transporte que lo conectan cada vez más fácil con la ciudad y facilitan esa especie de nueva centralidad que constituye el aeropuerto. Ayer hablábamos en la conferencia que nos dio Ramón Sanabria presentando su hermoso aeropuerto. Hablaba de que era una topología en constante mutación y nos recordaba el artículo de Banham sobre la obsolescencia del aeropuerto. Y vemos que esas mutaciones, esas evoluciones y esa obsolescencia se crea por las evoluciones de los aviones, por el aumento de las zonas de control y de seguridad, de las zonas comerciales o de la organización de las compañías aéreas. Acá en esta foto vemos un aeropuerto, que es el aeropuerto más grande del mundo, es el aeropuerto de Atlanta, que en realidad más que una destinación es un lugar de tránsito, porque llegan a él los aviones intercontinentales, algunos pasajeros llegan y quedan en Atlanta, pero muchos de ellos simplemente toman un people mover que los conecta con los diferentes satélites y de allí parten a otras destinaciones en los Estados Unidos. La crisis climática pone en jaque el transporte aéreo y desde Greta Thunberg impulsando el movimiento de Quédate en Tierra, el flight scan o la vergüenza de volar, el abandono de proyectos, también eso lleva también a abandonos de proyectos aeroportuarios, como en este caso el aeropuerto de Nantes, en el que se creó toda una zona de ocupación que era una zona a defender. Y aquí vemos un poco cómo esa zona de defendero, que también era zona agrícola durable, hizo cambiar la decisión del gobierno y hizo que el aeropuerto actual se mantenga y que no se construya este nuevo aeropuerto que había estado programado más bien en los años 70, cuando se imaginaba que Nantes podía ser el tercer aeropuerto de la región parisina. Otra de las consecuencias también de la crisis climática es que algunos aeropuertos, como el aeropuerto de Ámsterdam, están decidiendo disminuir el número de vuelos. Y luego está toda una espera a encontrar la forma de reducir la huella de carbono de los vuelos, ya sea con ecocombustibles o con aviones propulsados por hidrógeno, pero
todavía hay que esperar. Entre tanto vamos a ir a Bogotá. Bogotá, aquí vemos la foto de ella, y el aeropuerto, tenía un aeropuerto existente en los años 60, que estaba saturado. El gobierno puso en concesión al aeropuerto, el concesionario había propuesto construir un edificio nuevo, pero este había sido rechazado porque era muy costoso. El primer programa que tuvimos fue la extensión del aeropuerto con otro, del aeropuerto existente, que era la Terminal 1, creando un segundo aeropuerto para la parte internacional, y el existente iba a transformarse en nacional. Los recorridos de conexión, cuando hicimos el proyecto, eran muy largos y complejos entre las dos terminales. Hicimos un ejercicio y propusimos una terminal única, que es el dibujo de abajo, que simplificaba las conexiones y permitía realizarse además en fases dentro del presupuesto, con la posibilidad de extenderse en el futuro. Así que el gobierno aceptó y el proyecto se construyó y ya empezó a realizarse una extensión del aeropuerto. El aeropuerto, el contexto territorial del aeropuerto era la sabana bogotana, un paisaje de líneas paralelas de los viveros y de los cultivos de flores. Nuestra intención era que el aeropuerto no fuera un lugar, sino que generara un espacio urbano en movimiento, que fueran lugares o interlugares, y queríamos traer al aeropuerto la calidad de los espacios urbanos de la ciudad de Bogotá. El aeropuerto, como otras arquitecturas relacionadas a los transportes, es un edificio, un espacio que se percibe en movimiento. Por eso la orientación es importante y nos interesaba que los recorridos sean inclusivos y fluidos. Viendo que la mayoría de los recorridos eran lineales, convertimos la cubierta en una serie de líneas o bandas que permitían, como vemos en la perspectiva, que permitían hacer una entrada de luz natural y así guiar a los pasajeros. Esas líneas podían prolongarse en las extensiones, guardando la identidad del terminal como puerta de entrada del lugar. La quinta fachada, como llamaba Le Corbusier, de sus 5 puntos a la cubierta, es importante en los aeropuertos porque es visible desde el avión. En el proyecto, tragaluces trazan esas líneas paralelas en la cubierta, haciendo eco con las líneas de cultivo de la sabana. En el recorrido de la ciudad a la pista, ahora vamos a... Sí. En el primer lugar, el primer espacio es una plaza donde llega el sistema integrado de transporte y los autos. En los aeropuertos, los cálculos de superficie. Nosotros pensamos que esa plaza podría tener algo que ver con las dimensiones de una plaza urbana y como en los aeropuertos los cálculos de superficies y recursos son hechos teniendo en cuenta la hora pico, hicimos propuestas para que esos espacios pudieran utilizarse con otros usos temporarios cuando hubiera menos tráfico, pero por cuestiones de seguridad por ahora no se puso en práctica. Alrededor de la plaza se encuentra el atrio, que es un espacio de doble altura. Vamos a ver el corte. Esta es la plaza. Este es el atrio, que es un espacio de doble altura, y acá vemos cómo utilizamos esas entradas de luz de la cubierta para poder ir guiando a los pasajeros. Vemos aquí el corte del aeropuerto. En el piso de arriba están las salidas y en el piso de abajo están las llegadas. Rápidamente, las plantas, aquí tenemos la parte donde tenemos los vuelos internacionales y en la parte vertical los vuelos domésticos. Las zonas verdes son las zonas del check-in y en esta zona central tenemos toda la parte de los filtros de seguridad que ocupan mucho
lugar y cada vez ocupan más lugar en los aeropuertos. Saliendo de los filtros teníamos una zona comercial y luego teníamos toda una parte lineal que son las salas del banco. A las llegadas tenemos un nivel intermedio que permite hacer los pasillos de llegada para luego descender y llegar a recuperar sus equipajes y salir por el atrio que habíamos visto. Para darnos una idea de la complejidad también que tenemos en los aeropuertos, bueno, una son las distancias. Entre estos dos aviones los más grandes tenemos 75 metros. Otra es todas estas carruseles verdes que tenemos ahí, que son los sistemas de equipaje que ocupan un montón de lugar. Pero bueno, estas son todas cosas que hay que resolver, pero sin olvidar que lo más importante son los espacios y también toda la parte de orientación y confort de los pasajeros. En relación al confort, trabajamos mucho toda la parte de sustentabilidad para reducir el consumo de energía y sobre todo aprovechar un poco la calidad climática de Bogotá, que es casi una primavera eterna. Entonces trabajamos bastante para poder lograr un sistema de ventilación natural que está apoyado por sistemas de aire acondicionado en ciertas horas que son más cálidas o más frías a la mañana. Y también trabajamos mucho con el tema del asoleamiento según las fachadas para reducir también toda la incidencia solar. Los lucernarios también estudiamos cuál era la abertura mínima, la forma que podían tener como para que fueran más eficaces y que esa abertura mínima también no nos aumente mucho las temperaturas del edificio. Aquí están un poco las perspectivas del proyecto, que luego fue realizado en colaboración con arquitectos, lo siguieron realizando los arquitectos locales. Y aquí vemos el proyecto construido con el atrio en doble nivel y les propongo aquí dejar el aeropuerto para aterrizar en la segunda parte de la conferencia, que son los dos proyectos en relación a las estaciones del Gran París Express. Les cuento un poco el proyecto del Gran París Express, porque es bastante interesante, y es la región metropolitana de París construye actualmente una serie de nuevas líneas de metro, el Gran París Express. Actualmente el metro y el RER forman una red en forma de estrella, en la que París es el centro. Aquí vemos la parte del metro, y vemos que el subte está interconectado con una malla más densa en la parte central, que se va abriendo en la parte más periférica, y sobre todo es la red expresa regional, que tiene una configuración más de estrella, y lo que propone el Gran París es poder conectar todas esas estaciones periféricas con nuevas líneas. Lo interesante de esto es que se van a construir 200 kilómetros de nuevas líneas, que son el equivalente a la red actual del metro, y hay 68 estaciones, 80% de las cuales están conectadas con las líneas existentes del subte, del tren y de tranvías, así que se va a crear una malla bastante eficaz y que va a transportar de 2 a 3 millones de pasajeros por día. Eso, por un lado, va a evitar la saturación de las líneas actuales, que ya están bastante saturadas, y sobre todo va a permitir a las personas que viven en los alrededores de París
de desplazarse más fácilmente en transporte público, permitiendo ahorrar tiempo de transporte. Más de la mitad de las estaciones se encuentran en la periferia, en barrios considerados como prioritarios, y ahí vemos como la infraestructura en estos casos puede contribuir a la inclusión social, facilitando la movilidad y desenclavar zonas en las que desplazarse es complicado. El aspecto de la sustentabilidad es también importante porque va a reducir los embotellamientos y la contaminación, y en cada estación están previstas un mallaje de la ciudad de los 15 minutos con bicicletas, alquiler de garaje, y se trabaja actualmente se trabaja en paralelo con las estaciones a mejorar las ciclovías y los caminos peatonales para facilitar la accesibilidad de la estación. La nueva, este es un plano que hizo un arquitecto, todavía el plano oficial no está realizado y es muy complicado hacer estos planos que muestra cómo sería esta superposición de las dos planas. La nueva, cuando vemos el trazado de la estación, de la línea, vemos que bueno, es una línea que es bastante difícil también de construir por el relieve parisino y porque también atraviesa varias veces los ríos. Estos son unos cortes que muestran un poco por dónde pasa la línea y cómo se encuentran las emergencias. Es una línea que en algunos lugares está a 50 metros de profundidad, lo que genera también circulaciones verticales bastante importantes. Acá vemos un poco la construcción, las tuneladoras que descienden, y eso, la construcción de las losas de una de las estaciones en uno de los barrios de la periferia, y todas esas tuneladoras están extrayendo un montón de tierra, y para ello se pensó en cómo se podía hacer algún movimiento de economía circular, creándose una fábrica que produce ladrillos con la tierra que se extrae del Gran París y que tiene una reflexión también para seguir produciendo en el futuro, porque cuando consideramos la cantidad de movimientos de tierra que se generan en unas obras de la ciudad, es enorme, y entonces todo eso tiene que entrar dentro de una lógica que sea más próxima y no llevarnos a externalidades muy lejanas. La primera estación es el primer proyecto que hicimos. Fue porque la Sociedad de Gran París realizó unas consultaciones para estudiar junto con las municipalidades las áreas cercanas a las nuevas estaciones, con el objeto de generar los planos guías para esta zona, para luego invitar a los promotores y a las personas que quisieran invertir y realizar proyectos en las zonas cercanas de las estaciones. Nuestro estudio constituyó un equipo con especialistas en sustentabilidad, programación y economía, y fuimos seleccionados para realizar los estudios para las áreas cercanas de dos estaciones. El tema es muy interesante porque nos permite experimentar los conceptos del lugar, y aquí también la infraestructura era la línea que unía los lugares, y cada uno tenía que tejer relaciones con su contexto específico y explorar qué tipo de urbanidad podría generarse en cada una de esas dos nuevas estaciones. Esta es la estación de Vichy, actualmente es la terminal de la línea 7 del metro. Estamos en una manzana de 120 metros triangular por 70 metros en el lado más largo. Aquí va a estar instalada la nueva estación del Gran París, y este es un estacionamiento que va a ser demolido porque tiene bastantes problemas de amianto, y muestra un poco cómo era la idea de la intermodalidad hace unos años. Uno dejaba el auto
estos estacionamientos y luego tomaba el metro. Luego se sumó a esta intermodalidad también la llegada de un tranvía que continúa esa línea 7 que era subterránea en aéreo hasta el aeropuerto de Oruro. Como les decía, la idea de estas líneas es también asentarse en el sitio, creando una red de ciclovías y de caminos peatones. Es por eso que todo el tema de permeabilidad de las zonas es bastante importante y cómo se comunican unas con las otras. Lo primero que hicimos fue estudiar un poco cómo era ese territorio en movimiento que se estaba construyendo a partir de las movilidades, porque además del tranvía, había otro tranvía paralelo que se estaba haciendo en una zona cercana, que estaba trayendo a varias operaciones inmobiliarias. A partir de ahí empezamos a estudiar cuáles eran los programas que podían ser los más adaptados al contexto de esta estación, en la que teníamos la estación del Gran París, que es esta estación mucho más profunda. Acá vemos en la parte superior la estación actual del metro 7, que es mucho menos profunda. Entonces se tenía que crear una zona de intermodalidad entre las dos estaciones y también con el nivel de la planta baja, donde había toda una serie de una terminal de ómnibus. Elaboramos varias propuestas para explorar un poco cuáles eran las potencialidades del sitio. Hicimos análisis en relación a las potencialidades de vegetación, a la implicancia que tenían nuestras volumetrías en relación a los vecinos, al asoleamiento de vecinos, al asoleamiento interno de nuestra manzana y también a la relación con los ruidos, porque estamos en un contexto de un centro intermodal de ómnibus en donde también se circulaban. De ahí fueron seleccionados dos de los escenarios, uno que era más un trabajo en torrecitas separadas por balcones que otorgaban una permeabilidad al interior de la manzana, y el otro que creaba un pasaje entre una parte de una avenida y la otra. Con respecto al programa, estudiamos un programa que era complementario al centro de la ciudad, que se halla relativamente cercano. No queríamos entrar en competencia con el centro, sino que esto fuera una especie de centro que estuviera en sinergia con una especie de extensión de ese centro de la ciudad. Acá vemos también cómo estudiamos el tema de la estación intermodal de ómnibus y aquí la síntesis un poco de las fachadas, las permeabilidades, la relación con la ciudad, con el centro de la ciudad, y una propuesta para poder construirlo en fases. Este es el corte en el que vemos también la importancia que tenía pensar cómo se separaban los accesos de las viviendas de la zona más pública y intermodal. Aquí también en la planta baja es un poco como el tema que veíamos ayer a Erwan Michel, la importancia de la planta baja en la ciudad, y esquizábamos algunas pistas para cómo podía ser la cubierta, la separación entre la zona de viviendas y la zona multimodal de la planta baja.
El segundo proyecto se encuentra al este de París, en Chantilly Centro. Estudiamos también cuáles eran los proyectos que se estaban realizando. Chantilly es una ciudad que se encuentra cercana a la Marne, que es un afluente del río Sena. Y aquí la estación está enfrente de nuestra manzana. No teníamos toda la manzana, es una manzana enorme, de 250 metros por 200, en la que existe actualmente un centro técnico municipal que va a mudarse y que libera un terreno muy interesante porque es un terreno que está enfrente de la estación y que comunica a la estación con una parte más de pabellones, de casas que hacen la transición hacia el río. Antiguamente había en este terreno un arroyo. Estudiamos entonces cuáles eran las operaciones que se estaban realizando en las cercanías. Estudiamos el tejido urbano y vimos que era un tejido urbano que estaba en mutación. Había zonas en las que se combinaban un poco zonas de viviendas con zonas que estaban densificándose más para el centro y era un poco la tendencia de los que venía para nuestro terreno. Analizamos también toda la parte de asoleamiento, de posibilidades de vegetación que teníamos en el terreno, que estaban también impuestas un poco por el reglamento de urbanismo. Y tuvimos que también tener en cuenta los riesgos de inundación debido a la cercanía del río. Uno de los proyectos, paseando visitando y estudiando un poco el contexto, encontramos un conjunto de viviendas, que era la ciudad jardín de Chantilly, que nos resultó bastante interesante. Comparamos la escala con la escala de nuestro terreno. Hicimos varias alternativas también para ver cómo podíamos generar esa permeabilidad, podíamos generar la mixidad de usos que habíamos detectado con el programa, en el que teníamos viviendas, pero también una parte de oficinas cercana a la estación y servicios que se necesitaban, guardería, centro medical, y también a viviendas y talleres o pepinerías de empresas. Hubo dos propuestas que fueron retenidas para estudiarlas más en profundidad. Una que se llamaba Density, en la que teníamos una zona más densa en el centro y en las extremidades, y luego el resto era más una comunicación entre esas zonas más densas. Y la segunda era Mixity, en la que interpretábamos en una cierta forma el tema de un hábitat que combinara a casas individuales agrupadas con casas más densas, con bloques más densos. Estas son un poco las propuestas. Y les propongo ahora, queda poco tiempo, llegar al último proyecto, que es en relación a una línea de ferrocarril que está en extensión, que es la línea EOL, que es la prolongación de la línea E hacia el oeste. Se crearon nuevas estaciones y nosotros estamos trabajando en un centro de mantenimiento para esa línea. Este es el terreno. El terreno se encuentra en Nanterre. Nanterre es una comuna que se halla detrás. Esta es la Défense, este es el eje histórico de París.
Y es una comuna en la que se fueron externalizando todas las cosas que no quería París, entonces hay un montón de líneas de trenes, hubo varias ciudades, villas miserias, tenemos también una parte de cementerios, y es un lugar que está muy fraccionado, pero que actualmente hay toda una política de unir, de poder tejer esos lugares. Tenemos a la Universidad de Nanterre y actualmente con la nueva línea va a haber nuevas estaciones de tren y hay toda una zona que se llama de Grum, que está en mutación y que actualmente tiene varios talleres y comienzan a construirse viviendas y va a tener una nueva mixidad. El terreno tiene 34.000 sí. El terreno tiene 34.500 metros cuadrados, es un terreno, un espacio bastante largo, de 560 metros por 80, en la parte más ancha, y comprende un centro de mantenimiento, locales anexos y oficinas. Encontramos en el terreno, tenemos un edificio histórico que al principio iba a ser demolido, pero que finalmente lo pudimos mantener, porque la municipalidad lo desea también, porque es uno de los últimos vestigios industriales que queda en la zona. Y el elemento principal del centro de mantenimiento, que vamos a ver ahora, es un edificio que permite reparar 4 trenes y tiene 240 metros de largo. Es un edificio que tiene dos palas y media y es cuando tuvimos que dejar el edificio existente, tomamos el partido de deslizarlo adentro de ese edificio, así que el edificio penetra en el edificio existente y sale, y aquí encontramos los edificios anexos que están organizados como vagones del tren, generando entre el edificio y los edificios anexos una especie de calle, y ellos están separados por una especie de patio. El utilizar este vocabulario urbano de calles y de patios, nos dimos cuenta que necesitábamos en estos edificios de mantenimiento y en este tipo de infraestructuras en las que son casi son escalas muy, muy grandes, necesitamos algo que nos dé una escala más humana, y la ciudad era un poco la entrada para esa escala más humana. Quisimos que el proyecto fuera lo más compacto posible para impermeabilizar lo mínimo el terreno, y aprovechamos un desnivel del terreno para poder hacer el edificio de oficinas en 2 niveles. Aquí tenemos la perspectiva con el edificio de 2 niveles, los otros 2 centros, y la parte del estacionamiento que es con un pavimento vegetalizado. Esta es la foto del edificio visto desde un edificio de enfrente. Todavía no había, estaba la parte de la construcción temporaria de la obra. Aquí vemos a los edificios de 2 niveles. En la selección de materiales tuvimos en cuenta que el edificio existente tenía una fachada en ladrillo, así que no queríamos utilizar ladrillo, sino que quisimos reinterpretar un poco con un envolvente cerámico, todos esos edificios anexos. Acá vemos la calle.
Y vemos también el edificio que emerge, en el que el paramento teníamos que hacer un paramento que fuera resistente al fuego, así que utilizamos un paramento metálico en el que también tomamos en cuenta los colores del edificio existente. Lo vemos aquí, los edificios. El edificio de 240 metros tiene forma un dibujo que que se ve como un paisaje a la distancia, y pudimos intercalar algunas oberturas. Del otro lado, el edificio es diferente. Estamos en un contexto del otro lado lineal, con las vías, con los traversos de las vías, con las catenarias, los postes de las catenarias, y entonces quisimos trabajar más con un tema más dinámico y con líneas verticales. Así que la fachada, el interior del edificio es un edificio que está guiado por la funcionalidad. Tenemos en la parte de abajo la posibilidad de acceder para reparar los motores, y luego tenemos una serie de pasarelas. La primera pasarela da la posibilidad de entrar para limpiar y para reparar los vagones, y la pasarela más alta para acceder a todo lo que es catenarias y equipos de aire acondicionado del tren. Aquí vemos el edificio con su fachada del lado del sur más transparente, y del lado del norte, del lado del sur más opaca, para proteger del sol, y del lado del sur más transparente, del lado del norte más transparente. Me confundo con Buenos Aires. Aquí vemos la Défense desde las ventanas del edificio, y en la cubierta trabajamos con un shed que nos permite tener de un lado la entrada de la luz, y del otro lado apoyar unos paneles solares que nos dan la energía para el edificio. Otro elemento también de sustentabilidad que utilizamos fue la recuperación del agua de lluvia, ¿no? Entonces tenemos una cisterna que nos permite alimentar los sanitarios y el riego. Aquí vemos la parte del estacionamiento. Aún faltan toda la parte de los árboles, pero por el momento es el pavimento vegetalizado. La parte para el estacionamiento tiene unos bordes eléctricos para los coches eléctricos, y toda una parte también para proteger las bicicletas. Este es el edificio de 2 pisos, desde las vías del frente, y este es la vista del otro lado de la ciudad. Y la vista de la Défense. Bueno, voy a terminar porque yo creo que ya se ha terminado el tiempo, y quería decirles un poco que, bueno, en este edificio el proyecto queda un poco abierto, porque las áreas no utilizadas del hall permitirán incluir otras actividades y tirar cuentas para que esta isla ferroviaria se integre en el archipiélago de nuevos proyectos urbanos que comienzan a tejerse del otro lado de la estación. Para concluir, quería recordarles que las infraestructuras constituyen, como decía Roberto, un elemento fundamental que participa en la generación y la estructuración de la ciudad y del territorio, y a veces también a su desestructuración. Es la base material que permite el movimiento de elementos interconectados, personas, información y bienes, y constituyen objetos complejos
que nos interesan porque se declinan en varias escalas de lo territorial a lo local, implicando directamente al medio ambiente, a los seres vivos, a la tierra, e involucran al mismo tiempo varios actores, los usuarios, los residentes, las asociaciones, los políticos, los profesionales y los expertos. Por ello, más allá de la complejidad, nos interesa en los edificios proponer un acercamiento sensible y ecológico al objeto de infraestructura y esbozar hipótesis de acción y reacción susceptibles de generar espacios de encuentro. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los participantes de la Bienal porque hemos compartido un montón de temas muy interesantes y enriquecedores.